fácil química. Hoy hablaremos de la ley de Boyle, ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley combinada de los gases. Vamos con lo que es los gases, la parte teórica. Nos dice los gases, estado de la materia que no tiene forma ni volumen propio. Se expanden para llenar el recipiente que los contiene. ¿Qué características principales tiene? Las características principales es, la primera, no tienen forma definida. Adoptan la forma del recipiente que los contiene. No tienen el volumen definido. Se expanden hasta ocupar todo el espacio disponible. Son compresibles. Su volumen puede disminuir cuando aumenta la presión. Son expansibles. Aumenta su volumen cuando disminuye la presión. Baja densidad. Tienen menor densidad que los líquidos y sólidos. Su difusión. Las partículas se mueven libremente y se mezclan entre sí. ¿Cuáles son los comportamientos de los gases? ¿Dependen de qué? De presión, de volumen, de temperatura y cantidad de gas. ¿Cuáles son las variables importantes? La presión del gas, el volumen del gas, la temperatura absoluta en grados Kelvin y el número de número de moles. La teoría cinética dice, las partículas del gas están en movimiento constante, chocan entre sí y con las paredes del recipiente. ¿Ya? Vamos ahora con lo siguiente, la primera ley, la ley de Boyle, dice, la temperatura constante. La presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. De ahí tenemos la formulita. Presión 1, volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y ahí vemos, la presión es inversamente proporcional al volumen. Y ahí tenemos la gráfica, ¿no? La gráfica. Ahí también tenemos el ejemplo, ¿no? Si la presión es 2 atmósferas, el volumen es 10 litros. La presión 2 va a ser 5 atmósferas, es más fuerte, el volumen va a reducir, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Vámonos con la otra, la ley de Charles, la segunda ley. Dice la presión constante. El volumen constante, diré, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Es decir, el volumen 1 dividido entre la temperatura 1 es igual al volumen 2 dividido entre la temperatura 2. Y ahí nos dice, nos vuelve a recalcar, el volumen es directamente proporcional a su temperatura. Y ahí tenemos la gráfica. ¿Ya? Dice, si el volumen es 3 litros, la temperatura es 200 kelvins. Si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. A eso quiere decir. Fíjense, en el volumen 1 era antes 3 litros, ahora el volumen 2 es 6 litros. ¿Por qué? Porque ha aumentado el, el doble. Vámonos con la tercera ley de Gay-Lussac, dice volumen constante. La presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Ahí tenemos, la presión 1 dividida entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 dividida entre la temperatura 2. Lo mismo, la presión es directamente proporcional a la temperatura. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? A medida que vaya aumentando la temperatura, la presión también va a ir aumentando. Como está como en el ejemplo acá, ¿no? En el ejemplo aquí tenemos, voy a puntero láser. Aquí, por ejemplo, tenemos, si la presión 1 es una atmósfera, la temperatura 1 es 300 Kelvin. Si la temperatura aumenta, fíjense el doble, 600 kelvins, la temperatura, la presión también va a aumentar. Eso nos quiere decir, por eso dice, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Si la presión aumenta,
la temperatura también tiene que aumentar. Vámonos con la ley combinada, la cuarta ley combinada. Dice presión, volumen y temperatura. La constante es con número de moles. Dice, relaciona presión, volumen y temperatura en una sola expresión. Quiere decir, presión 1, volumen 1 dividido entre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre el volumen por el volumen 2 dividido entre la temperatura 2. Se usa cuando cambian dos o más variables del gas. ¿Ya? Y ahí tenemos el ejemplo, ¿no? En pocas palabras, en resumen, Boyle, ¿qué nos dice? Si la temperatura es constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. Charles nos dice, si la presión es constante, el volumen es directamente proporcional con la temperatura. Gay-Lussac nos dice, el volumen constante, la presión es directamente proporcional con la temperatura. Y la combinada nos dice PV sobre T es igual a K, ¿ya? Donde N es los números de moles son constantes. Lo que tenemos que tener ahora otro en cuenta son las unidades comunes. La presión siempre es atmósferas, kilopascales, milímetros de mercurio y pascales. El volumen siempre está en litros y metros cúbicos, también centímetros cúbicos. La temperatura sí o sí tiene que estar en Kelvin. Y ahí tenemos un factor de conversión, ¿no? Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Nota importante, dice, la temperatura siempre debe estar en grados Kelvin para usar las leyes de los gases. Sí o sí tiene que estar en Kelvin. Y el factor de conversión siempre es Kelvin es igual a grados centígrados más 273.15. Normalmente utilizamos 273, el 15 lo obviamos. O a su inversa, ¿no? Para hallar grados centígrados tenemos Kelvin menos 273.15. Recuerden esto, la presión siempre va a estar en atmósferas, kilopascales, milímetros de mercurio, el volumen en litros, metros cúbicos, la temperatura sí o sí en Kelvin. N es igual al número de moles, es el mol. A la parte de la resolución de ejercicios. El primero dice, una muestra de oxígeno ocupa 10 litros a la presión de 790 torriceles. ¿A qué presión ocupará 13,6? Continuamos de 13,4 litros si no cambia la temperatura? Entonces, ¿qué datos tengo? El volumen es 10 litros, la presión 1 es 790 torriceles, el volumen 2 es 300,4 litros. Lo que me pide hallar es la presión 2. Entonces voy a hacer con la ecuación de Boyle. La ecuación de Boyle me dice volumen 1, presión 1 es igual a volumen 2, presión 2. Y despejamos la presión. O sea, como saben, todo lo que multiplica al otro miembro pasa a dividir. Y lo dejamos a la presión 2, que nos da volumen 1 por presión 1 dividido entre volumen 2. Lo único que ahora que vamos a hacer, vamos a reemplazar valores. Tengo la presión 2, volumen 1, 10 litros. Aquí tengo el volumen 10 litros. Lo que está, la presión 1, 790 torriceles. Dividido entre el volumen 2 es 13,4 litros. Haciendo operaciones matemáticas, la presión 2 hemos encontrado que es 589.6. Ya, vamos con el ejercicio 2. Dice, un gas a una presión de 800 torriceles ocupa un volumen de 200 ml. Dice, calcular el volumen que ocupará el mismo gas a 765 torriceles. Ya, los datos que tengo. El volumen es 200 ml. La presión 1 es 800 torriceles. Nos pide hallar el volumen 2. Tenemos la presión 2 que es 765 torriceles. Con la ecuación de Boyle tenemos
volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. Despejamos el volumen 2. Tenemos, recuerden que todo lo que multiplica, o sea, todo lo que multiplica la presión 2, lo que multiplica al otro miembro está pasando a dividir. Ya lo ordenamos y le damos la vuelta, tenemos volumen 2 es igual a volumen 1 por presión 1 dividido entre la presión 2. Ahora lo único que hacemos es reemplazamos valores. Tenemos, para hallar el volumen, tenemos 200 ml por 800 torricellis dividido entre 765 torricellis. De ahí la respuesta nos da, utilizando la calculadora, 209,15 ml. Recuerden que las unidades torricellis con torricellis se van a ir. Vamos con el ejercicio 3. Nos dice una empresa industrial produce 100 decímetros cúbicos de oxígeno a 26 grados centígrados y 100 kilopascales. ¿Cuál es el volumen a 100 grados centígrados y 100 kilopascales? Ahí podemos ver que la presión es constante. ¿Ya? ¿Qué datos tenemos? Volumen 1, 100 decímetros cúbicos. La temperatura 1, 26 grados centígrados. El volumen 2, nuestra interrogante. Y la temperatura 2 tenemos 100 grados centígrados. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es convertir grados centígrados a grados Kelvin, como habíamos mencionado en la teoría. Sí o sí, los grados centígrados hay que convertir en grados Kelvin. Y la formulita que tenemos es K es igual a grados centígrados más 273. Para la temperatura 1, reemplazamos valores nada más. 26 más 273 es 299 grados Kelvin. Para la temperatura 2, es 100 más 273 es igual a 373 Kelvin. Ahora sí, con estos datos vamos a poder utilizar con la ecuación de Charles, que nos dice volumen 1 dividido sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Despejamos el volumen 2. Tenemos todo lo que divide, aquí todo lo que divide la temperatura 2 que está pasando a dividir, al otro miembro se pasa a multiplicar. Y despejando todo y dando la vuelta, tenemos volumen 2 es igual a temperatura 2 por volumen 1 dividido entre temperatura 1. Lo único que hacemos es reemplazamos valores. Tenemos 100 decímetros cúbicos del volumen 1, la temperatura 2 es 373 grados Kelvin, dividido entre la temperatura 1, es 299 kelvins. Por lo tanto, la respuesta es, haciendo operaciones con la calculadora, tenemos 124,7 decímetros cúbicos. Vamos con el ejercicio 4. Nos dice, cierta porción de gas de helio a 12 grados centígrados ocupa un volumen de 10 pies cúbicos. ¿Qué volumen en litros ocupará a 36 grados centígrados? Entonces, los datos que tengo es volumen 1 es 10 pies cúbicos, la temperatura 1 es 12 grados centígrados, el volumen 2 nos da la temperatura 2 que es 36 grados centígrados. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer siempre es recordar es todo grado centígrado llevar a grados Kelvin. ¿Ya? Partimos para la temperatura 1, reemplazamos nada más, 12 más 273 igual a 285 grados Kelvin. Para la temperatura 2 reemplazamos, en vez de ser 36 grados centígrados más 273 que nos da 309. Entonces aplicamos la ecuación de Charles, nos dice volumen 1 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Despejamos el volumen 2. Tenemos, recuerden que todo lo que divide al otro miembro pasa a multiplicar. Por lo tanto, la temperatura 2 está pasando a multiplicar al otro miembro. Y ordenando la ecuación tenemos volumen 2 es igual a la
temperatura 2 por volumen 1 sobre temperatura 1. Reemplazando los valores, tenemos, en vez de volumen 1 tenemos 10 pies cúbicos, en vez de temperatura 2 tenemos 309 grados Kelvin y la temperatura 1, que en nuestro caso es 285. Se van a ir Kelvin con Kelvin y lo que me queda en pies cúbicos, ¿ya? Y ahí tenemos, es 10,84 pies cúbicos. Pero me dice que tengo que hallar en litros. Entonces, lo único que voy a hacer es aplicar factor de conversión. Voy a decir, un pie cúbico es igual a 28,32 litros. Pie cúbico con pie cúbico se va y 10,84 por 28,32 me da 307 litros. Vámonos con el ejercicio 5. El ejercicio 5 nos dice un tanque de acero contiene dióxido de carbono a 27 grados centígrados y una presión de 12 atmósferas. Calcule la presión interna del gas cuando el tanque y su contenido se calienta a 100 grados centígrados. ¿Qué datos tengo? La presión 1 es 12 atmósferas, la temperatura 1 es 27 grados centígrados. Me pide hallar la presión 2, ¿ya? Y la temperatura 2 es 100 grados centígrados. Y como el anterior caso, siempre los grados centígrados convertir a Kelvin. Y la formulita la tenemos, ¿no? Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Entonces reemplazamos para la temperatura 1. 27 más 273 es 300 grados Kelvin. Para la temperatura 2, 100 más 273 igual a 373 grados Kelvin. Entonces voy a utilizar ahora la ley de Gay-Lussac, que me dice presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre la temperatura 2. Despejamos la presión 2 y recuerden, todo lo que divide al otro miembro pasa a multiplicar. Por eso la temperatura 2 está pasando a multiplicar. Y ordenándolo bien, tenemos presión 2 es igual a temperatura 2 por presión 1 sobre temperatura 1. Lo único que ahora vamos a hacer es reemplazar los valores. Vamos a reemplazar. Tenemos temperatura 2, tenemos 373, la presión 1 es 12 atmósferas y la temperatura 1 es 300 grados Kelvin. Hago operaciones matemáticas y la presión 2 me sale 14,9 atmósferas. Vámonos con el ejercicio 6. El ejercicio 6 nos dice: una empresa industrial produce 10 litros de acetileno a 12 grados centígrados y 100 kilopascales. ¿Cuál es la presión en atmósferas a 75 grados centígrados si el recipiente es de acero y su volumen es constante? Entonces, los datos que tengo: presión 1 es igual a 100 kilopascales. La temperatura 1 es 12 grados centígrados. La presión 2, la que me pide hallar en atmósferas. La temperatura 2 tengo 75 grados centígrados. Lo que siempre hacemos, convertir los grados centígrados a Kelvin. Y la formulita ya también ya repasamos, es Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Y empiezo para la temperatura 1. Solamente reemplazo, ¿no? Temperatura 1 es 12 más 273 es igual a 285. Para la temperatura 2 es 75 más 273 es igual a 348 grados Kelvin. Con la ecuación de Gay-Lussac, lo único que hacemos es repasar la fórmula. Tenemos presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Despejamos la presión 2, lo que necesitamos hallar, y recuerden siempre, todo lo que divide al otro miembro pasa a multiplicar. Y ya está despejado la presión 2 solita. Lo único que vamos a hacer, lo vamos a ordenar. Presión 2 es igual a temperatura 2 por
presión 1 dividido entre temperatura 1. Reemplazamos los valores. Ya. Tenemos la presión es 100 kilopascales, la temperatura 2 es 348, ¿ya? Y la temperatura 1 es 285. Haciendo operaciones con la calculadora tenemos el resultado 122.1 kilopascales. Recuerden que aquí se va a ir Kelvin con Kelvin. Ahora lo que nos pide es, la respuesta dice la presión en atmósferas. Por lo tanto vamos a convertir a atmósferas. Vamos a decir 122.1 kilopascales por 1 kilopascal vale 1000 pascales. Y yo sé que 1,013 por 10 elevado a la 5 pascales es igual a una atmósfera. Haciendo operaciones matemáticas, multiplicando todo y dividiendo con el denominador, tenemos la respuesta 1.2 atmósferas. Vámonos con el ejercicio 7. Dice, una muestra de gas ocupa 12 litros a 240 grados centígrados y una presión de 80 kilopascales. Dice, ¿a qué temperatura el gas ocupará 15 litros si la presión aumenta a 107 kilopascales? ¿Ya? Entonces lo que tengo que tener son los datos. ¿Ya? En aquí voy a colocar volumen 1 es 12 litros, la presión 1 es 80 kilopascales, la temperatura 1 es 240 grados centígrados, el volumen 2 es 15 litros, la presión 2 es 107 kilopascales. Lo que me pide hallar es la temperatura 2. Es lo que siempre habíamos utilizado, ¿no? Convertimos los grados centígrados a grados Kelvin. Utilizando la misma fórmula tenemos Kelvin es igual a 273 más 240. Lo que nos da los grados Kelvin es 513. Vamos a utilizar la ecuación de la ley combinada que nos dice volumen 1 por presión 1 dividido entre temperatura 1 es igual al volumen 2 por la presión 2. Todo eso lo divide entre la temperatura 2. Despejamos la temperatura 2. Es lo que quiero que despejar. Entonces, haciendo operaciones matemáticas, despejando como ecuaciones, tenemos el siguiente resultado. Tenemos el volumen 2 por presión 2 por temperatura 1 dividido entre volumen 1, presión 1. ¿Ya? Entonces, lo único ahora que voy a hacer, voy a reemplazar los datos. Tengo para la temperatura 2, tengo el volumen 2 es 15 litros, la presión 2 es 107 kilopascales, la temperatura 1 es 513 grados Kelvin, dividido entre el volumen 1 es 12 litros, la presión 1 es 80 kilopascales. Haciendo operaciones matemáticas, tengo que la temperatura me sale 858 Kelvin, ¿no? Y aquí ya saben que se va litros con litros, kilopascales con kilopascales. Ahora lo que vamos a hacer es convertir esos 858 grados Kelvin a grados centígrados. Entonces utilizo esta ecuación, ¿no? Grados centígrados igual Kelvin menos 273. Es decir, grados centígrados es igual a 858 menos 273. La respuesta sería 585 grados centígrados, ¿no? Hasta ahí es los ejercicios.